Ser podcast. Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy hablaremos con uno de los capitanes del Rayo Vallecano, con Óscar Trejo, y además te contaré el nuevo torneo que verá luz en junio del 2022 y que tiene que ver con Diego Armando Maradona. Lo que siempre te pido antes de empezar, déjanos un me gusta, síguenos en donde nos estés escuchando o donde nos estés viendo y muchas gracias por siempre estar aquí. Muy atento, que esto ya comienza. ¡No! ¿Cuántos soñaron con este gol? A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Una pintura! ¡Como si fuera un Picasso! Yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. Argentina está en la final del mundo, señores. ¡Viene Carambola! Carrusel Americano. Por este país. Con Ignacio Marcano. Como siempre vamos a empaparnos de actualidad antes de hablar con el protagonista del día, que es nada más y nada menos que uno de los capitanes del Rayo Vallecano, el argentino Óscar Trejo. Y es que hoy, aquí en este podcast, todo queda en Argentina. Y es que la primera noticia que te tengo que contar es que en junio de 2022 van a hacer la Copa Euroamericana. Es un torneo que nace por la idea de homenajear a Maradona después de su fallecimiento, una idea que vimos en redes sociales y que no era tan descabellada, y es por eso que Conmebol, UEFA y FIFA se pusieron de acuerdo y ya se va a disputar en verano del año que viene. La van a jugar los dos campeones continentales actuales, Argentina e Italia, uno campeón de la Copa América y otro campeón de la Eurocopa. No se va a jugar en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, que sería la cereza en el pastel, porque según pudimos conocer en este podcast, quiere que se juegue en Wembley. Se va a jugar en Wembley, que va a ser también la sede de las reuniones próximas que van a tener UEFA, FIFA y Conmebol para terminar de cerrar todos los detalles de un torneo que ilusiona, por lo menos a mí me ilusiona. Y la segunda y última noticia que te tengo que contar en esta portada de Carrusel Americano es que, aunque no lo creas, aún Bilardo, leyenda argentina o leyenda del fútbol argentino, no conoce sobre la muerte de Maradona, a quien él consideraba el hijo que nunca tuvo. Se lo han ocultado, apagándole la televisión cuando está viendo las noticias, obviándolo evidentemente de toda la prensa y todas las noticias relacionadas con el astro argentino, pero finalmente se tomó la decisión, su familia y sus ex compañeros del fútbol, que se lo van a decir pronto. Lo van a hacer dos campeones de la Argentina del 86, Ruggeri y Burruchaga, van a sentar a Bilardo y le van a decir que lamentablemente Diego falleció. Lo van a hacer casi un año después de su fallecimiento. Una cosa bastante impresionante. Dicho esto, nos queda ya conocer a los dos protagonistas del día, a Óscar Trejo del Rayo Vallecano, y al final, quédate muy atento porque también hay noticias, con Pipe Sierra, periodista colombiano, que nos va a contar cómo se gestó la llegada de James a Al Rayyan y la cláusula que tiene Falcao en el Rayo Vallecano. Vamos. Carrusel Americano. Con Ignacio Marcano. Para los que nos escuchan antes de estas ediciones saben que el lema principal es tener siempre a un protagonista que sea americano, y hoy tenemos a uno de los capitanes del Rayo Vallecano, argentino, Óscar Trejo, y además el jugador extranjero con más partidos en la historia del club de Vallecas. Óscar, bienvenido a Carrusel Americano. Hola, muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, por suerte disfrutando del momento del equipo, sobre todo porque sabemos que bueno, este club está acostumbrado a sufrir, a pasarlo mal, y bueno, el año pasado al final y al cabo nos ha salido un año muy bueno, pero a la vez, bueno, muy sufrido, muy largo, y hoy poder disfrutarlo en primera y en el momento en el que estamos es lindo, y bueno, uno sigue trabajando y queriendo mejorar para que el equipo pueda seguir como está. ¿Puede ser el mejor arranque del Rayo Vallecano que recuerdas en Primera División? Y si no me voy muy lejos, hace 3 años estábamos en primera y el comienzo no ha sido fácil, la verdad no ha sido para nada igual como el que estamos ahora. Entonces capaz que por haberlo pasado tanto el anterior como este se valora mucho y sobre todo se disfruta, porque al final es una categoría muy complicada, muy difícil. Sabemos que los 3 equipos que ascienden tienen casi toda la lotería para estar abajo peleando, y bueno, hoy podemos decir que estamos ahí a mitad de tabla, un poquito más arriba, pero
Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con la misma humildad, con el mismo trabajo, porque al final solo han pasado 6 fechas. Vemos que es un comienzo de liga, digamos, atípico, porque los equipos humildes, como el Cádiz o el Rayo Vallecano, están bastante bien. No sé si tú, que eres un jugador experimentado, me puedas explicar a qué crees que se debe este inicio atípico de la liga. Yo creo que sobre todo los equipos chicos, humildes, que quieren estar muchos años en primera, sabe que lo primordial y lo principal que pasa de que el equipo quede en primera es el trabajo y la intensidad que vos pongas en los partidos, porque al final sabes que por calidad y por plantilla o por plantel estás por debajo, entonces lo tienes que equiparar por trabajo, intensidad, y es lo que hoy nos está premiando a nosotros estar en una posición privilegiada. Dijiste hace poco que media permanencia pasaba por Vallecas y por ahora, Óscar, esta frase se está cumpliendo al pie de la letra. Porque rival que pisa Vallecas, rival que sale con un resultado adverso. Se lo están poniendo difíciles a los rivales que los visitan, ¿no? Sí, el año pasado con el tema de la pandemia era un poco difícil porque al final era un estadio que la gente, por más de que vaya poca gente, se siente mucho. No la teníamos y bueno, eso para nosotros era un jugador menos, y este año poder contar, como he dicho, el último partido ya con un poco más de gente, y creo que al final la gente está viendo que nosotros estamos de la mano con ellos, vamos a poder conseguir, yo creo que gran parte del trabajo ahí, porque al final en nuestro estadio se tiene que hacer difícil conseguir puntos, y bueno, que ojalá que se nos vaya muy poco durante el año. Otra de las cosas que dijiste es que se estaba haciendo una plantilla con mucha competencia interna. No sé si tú, como capitán del Rayo, me puedes responder si crees que a esta plantilla del Rayo no le falta nada. Yo creo que no. Al final y al cabo la gente estaba un poco expectante, estaba un poco ansiosa también por ver quiénes llegaban al final del mercado, y bueno, creo que se ha fichado muy bien, se ha fichado en posiciones claves que estábamos necesitando, y bueno, como había dicho el técnico, ¿no? Por suerte gran parte del bloque del año pasado sigue este año, que es un premio también a toda la gente que ha hecho el trabajo para que el equipo esté en primera y que hoy podamos disfrutarlo. Y como te he dicho, estando hace tiempo con el técnico, a la gente nueva, la verdad que ha llegado, es muy fácil pasarle el mensaje porque sabemos cómo trabajamos, qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que nos exige día a día, y bueno, sobre todo los fines de semana. Oye, Óscar, ahora que llevamos ya varias preguntas, te tengo que confesar que yo sé que el vestuario ayudó para que Falcao llegara al equipo. ¿Qué me puedes contar de esa intrahistoria? Yo sé que tú tuviste algo de culpa, ¿eh? No, bueno, sabía que Mario, el primero en hablar con él ha sido Mario por los compañeros que han sido, por lo que habían compartido en el Atlético, y a partir de ahí, obviamente, bueno, teníamos un amigo en común y que iba preguntando, y bueno, después cuando estaba medio casi hecho, ahí empiezo a hablar con Falcao, me pasa el contacto, y bueno, íbamos preguntando, íbamos comentando las cosas, y bueno, obviamente uno le iba contando cómo era el club, cómo era el barrio y cómo estaba funcionando todas las cosas. Así que bueno, por suerte se ha hecho al final, y bueno, para nosotros, como digo, es un placer poder compartir el día a día con un jugador así, porque al final, quieras o no, te ayuda a aprender, y con la experiencia que tiene, contagia al grupo. Ahora vamos a ponernos un poco más serios y permíteme que te haga esta pregunta. Y es que hemos visto, digamos, los dos últimos episodios extradeportivos relacionados con la primera plantilla del equipo, que son las largas filas que hace la gente fuera de Vallecas, ya que no tienen abonos para comprar una entrada y pasan horas y horas, y la gran pitada que se llevó el presidente en la presentación de Falcao. Y bueno, le quiero dar la palabra al presidente. Lo primero, darle la bienvenida a Radamel. Es un orgullo tener a un jugador como Radamel vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano. Tú, como uno de los capitanes, no sé si piensas que con otra forma de llevar el club las cosas irían aún mejor de lo que van,
en este inicio de temporada, o si al contrario esto no afecta, estos episodios no afectan al equipo. Yo como capitán, y te digo que lo conozco al club hace 10 años, obvio que afectan. A mí me afecta, al grupo le afecta. La gente nueva que viene al club viene por la gente, por cómo es la cancha, por cómo es el ambiente, por cómo se vive, por cómo es el recibimiento. A mí me han recibido en el 2010, me han recibido en el 2017 cuando he venido, y son cosas que te quedan y que al final, problema tras problema, es lo que te lleva a que sientas la camiseta, el escudo y bueno, defiendas los colores por esa gente que al final no se merece, yo creo, el trato que está teniendo. No se merece las pocas opciones, los pocos servicios, comodidades que le pueden dar hoy el aficionado en la mejor liga de España, o bueno, en la mejor liga del mundo, que es España. Y bueno, aún así, lo que te digo es admirable porque lleva tiempo la gente, la verdad, verdaderamente castigada, desprotegida, vamos a decirle, y que hoy responda yendo a la cancha, haciendo colas de 5, 10, 12 horas, que hasta gente que hoy hemos entrenado y nos han dicho toda la cola que ha hecho, lo único que te queda decirles es que lo entiendes, que lo aceptas, que algunas veces no entiendes por qué son así las formas, pero bueno, el club al final funciona así, uno tiene que defender la camiseta de la mejor manera, y de la única manera que vos puedes corresponder a la gente, respondiéndoles los fines de semana, dejando todo en la cancha, y creo que la gente está contenta con el rendimiento de cada uno de los compañeros, y al final es lo que hablamos siempre en el vestuario. Lo único que nos queda es tirar como grupo, que al final lo deportivo solo depende de nosotros y estamos respondiendo bien, y después lo directivo o todo lo institucional ya dependen de otras personas que lamentablemente nosotros no podemos entrar ahí. Eres un jugador, Óscar, que además de ser un crack en la cancha, eres muy buena gente, y eso no lo digo yo, lo dice la gente a la que, digamos, tanteé para preparar esta charla. Te vimos incluso hace poco, ahora que mencionábamos el episodio de las largas filas, entregándole agua a esa gente del Rayo que estaba fuera horas y horas en Vallecas para buscar su entrada. No sé si me puedes decir de dónde te nace esa vena, de dónde le nace esta gran acción a Óscar Trejo. Y bueno, no sé, es mi forma de ser, ya en mi personalidad, yo creo que ya desde chico, y bueno, aquí es como te digo, me veo muy reflejado en mi provincia, la gente humilde, trabajadora, que son gente que te darían la vida con muy poco, con un mensaje, con un apoyo, con un gesto de cariño, con lo que he dicho siempre. Si nos dan la vida con la gestión con la que estamos llevando, con todas las trabas que les ponen, aún así están ahí en la cancha alentándote, dándote lo mejor. Imagínate si con un gesto de cariño, cómo respondería esta gente. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es agradecerle, y bueno, seguramente que en la posición en la que esté yo, mucha gente haría lo mismo, y bueno, lo único que quiero hacer es de una forma agradecido con toda esa gente que está siempre detrás de nosotros. Aparte de esto, también ejerces labores solidarias increíbles, dicho por ti, generalmente para niños con pocas oportunidades. De hecho, tienes allí en Argentina una escuela de fútbol, ¿no? Sí, bueno, ahí hemos tenido 6 años, ahora estamos ahí en un proceso de transición, sobre todo de buscar un lugar, porque teníamos un lugar y al final ahora no lo tenemos. Pero bueno, sí, teníamos una fundación, una escuela de fútbol a la que, bueno, ayudábamos un poco a los chicos, y bueno, lo que te decía, la idea de poder brindarles un servicio a los chicos a los cuales uno no ha podido tener cuando era chico, y bueno, de una forma de devolver lo que el fútbol te ha dado. Tuviste también una maravillosa iniciativa solidaria hace poco para combatir la fibrosis quística, y allí estuvo contigo el primer invitado que tuvimos en este podcast, que fue Damián Suárez, al que apodamos cariñosamente como el Zorro. Tengo entendido que son muy amigos. ¿Cómo es la relación con Damián, Óscar? Sí, la verdad que muy amigos, no solo nosotros, bueno, mis mujeres, la familia, nuestros hijos, vivimos cerca, entonces tenemos un día a día, la verdad que muy bueno.
nos conocemos de hace 9, 10 años también y bueno, la distancia cuando yo me he ido a Francia ha seguido igual, él me ha ido a visitar, nosotros también por acá y bueno, va a ser el 5.º año que estamos aquí en Madrid, así que bueno, la verdad que ha sido un placer porque estamos más cerca y en la misma ciudad, así que bueno, nos juntamos bastante. Óscar, hablando de amigos y compañeros, yo quería preguntarte, ¿a qué compañero, a qué jugador, a qué entrenador recuerdas a lo largo de tu carrera con más cariño por lo que te haya dicho, por lo que te haya enseñado, por lo que te haya aconsejado? No sé si me puedes decir el primero que se te viene a la cabeza cuando te estoy haciendo esta pregunta. Y técnico, a mí la verdad que en el momento en el que estaba me ha ayudado mucho Sandoval. Cuando yo he llegado al Rayo, venía de Argentina, a jugar mucho en Mallorca, después en Elche termino jugando, pero bueno, un año bueno en todo sentido, a pesar de todos los problemas que hemos tenido en el club, ha sido él, sobre todo por la persona, por lo humano, no solo conmigo, sino con mi familia, así que bueno, a mí me ha marcado mucho y bueno, la verdad que siempre estoy agradecido por el trato que me ha brindado. Te acordarás, Óscar, que jugaste varios partidos, concretamente 9, con el seleccionador argentino actual, con Lionel Scaloni, y también compartiste cancha con Juan Arango, que fue con el que más lo hiciste en tu periodo en Mallorca. No sé si guardas contacto con ellos, te lo pregunto porque soy venezolano, leí este dato y me llamó bastante la atención. Sí, con Juan, la verdad que después de que él se ha ido de España, poca cosa, la verdad. Antes sí hablábamos por WhatsApp y bueno, con Scaloni, la última vez que lo he visto creo que ha sido para un partido de mi fundación, que él ha viajado hasta mi provincia. Pero bueno, imagínate, después siendo seleccionador uno no le puede escribir, ya no es lo mismo, así que para ese sentido ya uno guarda respeto y bueno, ya también sabemos que los lugares son diferentes, así que bueno, contento por cómo le está yendo. Bueno, ahora con la temporada que tú estás haciendo, tú no le escribas, que te escriba él y que te llame a la selección, ¿no? No sé, Dios quiera, sería el sueño de cada jugador. Es lo máximo como futbolista y cuando uno creo que hace su trabajo tanto en lo futbolístico como en todo ámbito, yo creo que si me dices en lo futbolístico para mí sería el mayor logro de toda mi carrera. Se dice por ahí, Óscar, mientras preparaba esta charla, que eres, por culpa del confinamiento, un experto en vino y además en el dulce de batata. En el segundo sí, a morir, el dulce de batata es la perdición. ¿Y aquí en Madrid lo comes? Sí, se consigue, está en Carrefour, está en los supermercados algunos argentinos, pero bueno, lo tratamos de comprar muy poco porque la verdad que es una perdición. Si te parece, para ir acabando, Óscar, te voy a hacer un test para ver cuánto conoce Óscar Trejo sobre Óscar Trejo, ¿vale? Vale, vamos. ¿Cuál ha sido la victoria más abultada que has vivido en una cancha? ¿Ganando? Ganando. Vamos a decir 4-0. 6-1 contra el Recreativo de Huelva. Ay, es verdad. Sí, es verdad. ¿Y la mayor derrota? En Toulouse, creo que con el Marsella. 5-1 creo, o es 6-1. 1-6, ¿ves? 5-1, 1-6, sí. Uy, sí, que baile que nos han pegado. ¿Contra qué equipo has hecho más goles en un partido? Girona. Y... otro doblete, no sé. Me has matado, ¿eh? Contra el Numancia. No lo tenía. ¿Con qué jugador has compartido más minutos en la cancha? Será en Francia, me parece. ¿Puede ser? Sí. Con Wissam. Martin Braithwaite, 116, y si quieres saber, ya te lo digo, en el Rayo, Comesaña con 104. Te lo iba a decir. ¿A qué jugador has enfrentado más en tu carrera? Como no es fácil, te puedo decir que has jugado en Francia y también aquí en España. Es difícil, ¿eh? Jaroslav Plasil, esa no la ibas a acertar. No, mira, sí. Esa no la acertaba, no. Primer dorsal como profesional, digo yo que esa te acordarás. El del Mallorca, sí. No, el de Boca. El 41, el de Boca, sí. Está bien, Eso. Sí. Desde que llegaste a Europa eres un tipo que no se lesiona con facilidad. Así que la pregunta es, ¿cuántos partidos te has perdido por lesión desde que eres futbolista profesional? Yo creo que menos de 15. Menos de 15, 13, 9 en el Toulouse y 4 en el Rayo Vallecano.
Ya para acabar, siempre pregunto si los invitados que vienen a este podcast son de cambiar camisetas o no. ¿Tú eres de esos, Óscar? Sí, soy de cambiar. No sé si tienes alguna que guardes con especial cariño. Por ejemplo, el Pacha Espino fue el protagonista del episodio anterior y contaba que vino a Madrid, el Atlético de Madrid le metió 4 al Cádiz, pero él se fue contento porque logró cambiar la camiseta con Suárez. No sé si tú tienes alguna historia así que nos puedas contar. Y bueno, a mí me marca, siempre he dicho, la primera que he cambiado aquí en España, que era justo con un amigo que había jugado en Boca, con el Pampa Calvo, que estaba en el Nastic. Y obviamente la última que he cambiado, que he podido cambiar en la Copa del Rey con Messi, que ahí le he guardado y bueno, da la casualidad que menos mal que le he cambiado porque mira, se terminó yendo a Francia. Ahora, Óscar, te voy a dejar con uno de los grandes periodistas que tiene esta casa, que cubre al Rayo Vallecano y que te quiere hacer varias preguntas aquí en Carrusel Americano. José Palacio, hola. Hola Ignacio, hola Óscar. Bueno, Óscar, eres un hombre muy importante ahora en el vestuario para Andoni Iraola, eres el capitán, eres el auténtico líder, yo creo, de este Rayo Vallecano, ya con tu saber estar, tu veteranía, 33 años, pero ¿qué queda de ese Óscar Trejo de hace una década cuando llegó al Rayo Vallecano, ascendisteis con esa delantera formada por delanteros Piti y tú, en el que os hinchasteis a marcar goles? ¿De qué sirve esa experiencia anterior en el Rayo para ahora enseñarle a los jóvenes cómo tiene que ser esto de jugar en el Rayo en Primera División? Bueno, hace 10 años tenía casi 22, 23 años y cuando tienes esa edad es como la locura misma de la juventud, de querer demostrar, te lleva a que intentes una tras otra, arriesgar muchas cosas y bueno, yo creo que con la experiencia ahora, conociendo sobre todo la categoría, el club, estás en otra situación de querer ayudar a todos los demás, de querer mejorar a otros compañeros cuando vos tenías tu edad, que es en el caso de, a mí me pasa con Unai López, que lo quiero mucho, a Santi Comesaña, a Isi, a Pozo, Oscar Valentín, que hemos cruzado todo el año pasado. Son gente que vos tratas de ayudarlos, que al final con la experiencia que uno tiene, sabe los momentos que pasa el futbolista, cuando juega, cuando no juega, cuando se siente importante, cuando no se siente importante, y que al final, bueno, es lo que te da un poco la experiencia y hoy creo que puedo decir que este Oscar de ahora, de hace 10 años, se toma un poco las cosas con más tranquilidad y puede analizarlo un poco más que hace 10 años, que no me daba tiempo ni para pensar, decía, sí, seguro que va a salir y capaz que me iba y me chocaba contra una pared. Pero bueno, eso les pasa a todos y creo que la experiencia te enseña que seas un poco más cauto y más tranquilo. Óscar, hemos visto en los últimos partidos, sobre todo a partir del encuentro ante el Granada, que es donde visteis vuestra mejor versión, que el equipo, a pesar de que rote, a pesar de que haya cambios, la verdad es que da una imagen espectacular, ya sea en campos grandes como el de San Mamés, como sea en vuestro estadio. ¿Crees que es la mejor plantilla, el mejor fondo de plantilla que tiene el Rayo Vallecano desde que tú estás en esta segunda etapa? Yo creo que como plantel, te digo, de jugadores de calidad, que hace 3 años creo que había mejor plantel, pero siempre les digo a mis compañeros, bueno, y al cuerpo técnico, que este año la diferencia que encuentro hace 3 años que a que todos estamos comprometidos, todos queremos trabajar, todos damos la cara por nuestro compañero y sobre todo hacemos el trabajo por el que está al lado, que es lo que creo que nos ha faltado hace 3 años y lo estamos consiguiendo este año, que al final de todo creo que es lo que nos va a dar muchos puntos porque bueno, al final somos un equipo intenso, que además de la intensidad le agregas la calidad de varios jugadores y te hace un equipo complicado de ganarle. Ya sé que es una pregunta complicada, Óscar, y que, bueno, vosotros lo vivís un poco al margen, pero la situación institucional del club no es buena, nada tampoco en lo social con esa relación entre la afición y el presidente Raúl Martín Presa. ¿Cómo lo vivís vosotros desde dentro? No sé si os afecta un poco el caos institucional que hay. Sí que nos afecta, bueno, ya lo habíamos hablado, por el hecho de que las cosas podrían ser diferentes, porque hay buen grupo, porque al final los capitanes hablan con el presidente, pasan
los problemas que hace llegar la gente y bueno, también uno es consciente de que las cosas no se están haciendo bien, porque al final un equipo que trabaja tanto, consigue el ascenso a primera división es para que el equipo en primera división haga un salto no solo de calidad, sino en todo sentido, de tema de trabajo, de trabajadores, de cuidados, de un montón de cosas, que creo que hoy estamos perdiendo por ese lado, pero como te vuelvo a repetir, sería un error que los jugadores o que nosotros entremos en ese pleito, porque sería gastar las energías en una cosa que no depende de nosotros y dejaríamos lo más importante, que al final es dejar al club en primera división y que lo deportivo se cuide como lo estamos cuidando y tratando de hacerlo bien, porque al final es un año lindo que podemos tenerlo este año en primera. Ya preguntó José David Palacio, el periodista de la cadena SER que cubre el Rayo Vallecano, y ahora tenemos aquí en el podcast a otro que sigue muy de cerca la actualidad del conjunto de Vallecas y que es dueño y señor del fútbol sala en la cadena SER. Tony López, todo tuyo, Óscar Trejo, para que le preguntes aquí en Carrusel Americano. El fútbol sala y el Rayo, que Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Yo quería preguntarte, no sé si habéis hecho el ejercicio dentro del vestuario de valorar el resto de plantillas de la zona baja de la tabla, si os consideráis la mejor plantilla, juntando también al entrenador de esa zona baja de la tabla, si creéis que se puede conseguir la permanencia fácil o incluso soñar con ese algo más, o Europa es un tabú dentro del vestuario. De mirar la plantilla no lo hemos hecho. Sería un error pensar que nos salvaríamos fácil, porque ahí entraríamos en una situación que no nos pone cómodos a nosotros, porque al final nosotros hemos entrado en playoff y hemos ascendido porque al final tenemos, creo, jugadores con calidad, pero al final le hemos puesto trabajo, hemos puesto intensidad, hemos puesto compromiso, todas esas cosas que estando en primera la tienes que duplicar, porque al final si no la duplicas otros planteles te comen y bueno, lo primero hay que mirar de quedarnos en primera. Y bueno, ya terminando el campeonato se verán las opciones y en la posición en la que esté el Rayo Vallecano, tanto para poder soñar con algo lindo o poder decir que hemos hecho un año bueno, porque al final el objetivo se ha conseguido. Luego, a largo plazo, y yo creo que muchos esperamos que sea a muy largo plazo, hablo de tu retirada como futbolista profesional, ¿esperas que sea en el Rayo? ¿Quieres que sea en el Rayo esa retirada? Aunque sea dentro de muchos años, pero en el Rayo. Y si por mí fuera, siempre lo he dicho, me encantaría quedarme aquí hasta el último día de que deje el fútbol, pero también soy una persona que se autoexige, que mira sobre todo por el club y que el día que siempre lo digo y no me voy a cansar, el día que ya no pueda más o que no me sienta bien, sea un estorbo para el día a día, voy a ser el primero en decir que me voy o que al final mi lugar ya ha terminado y buscaré otras cosas, buscaré otras opciones, pero bueno, hoy en día la verdad que me siento muy bien, de ganas, de confianza, de fuerza y como te digo, estoy disfrutando, yo creo que de muchísimo más que hace 10 años del último ascenso, como te digo, por la experiencia, por cómo han pasado los años y sobre todo por estar en el club que quiero estar. Y la difícil, seguro que te la esperas, es sobre la directiva del Rayo, sobre Raúl Martín Presa. Es un momento complicado estos últimos años en Vallecas, con el tema del estadio, con el tema de las entradas, de los abonos. Tú eres uno de los capitanes del club, eres uno de los capitanes del equipo y sientes mucho la franja y esa unión que tiene el Rayo, la plantilla, con la afición. Como capitán, los capitanes, ¿cuántas veces habláis con Raúl Martín Presa? ¿A la semana, al mes, al año? ¿Cuántas veces os reunís, os sentáis, llamáis al presidente, a Raúl, y oye, mira, que es que esto está mal, hay que solucionar esto de los abonos? ¿Cuántas veces? Bueno, de hablar, vos puedes hablar 2, 3 veces a la semana por mensaje, por llamada, pero al final no es lo mismo un mensaje, una llamada, que verte personalmente a vos o al presidente, que es cuando realmente las cosas se aclaran, se pueden hablar, se pueden dialogar, se puede charlar y al final y al cabo nadie te puede garantizar de que
lo que vos pienses o lo que vos quieras tratarle lo que le quieras explicar a él sea lo correcto, porque al final tiene el poder de la decisión él. Obviamente que nosotros del lado humano le hacemos ver las cosas que a nosotros nos parecen que están mal, lo que están bien, y bueno, tratar de ir solucionando, porque al final no es solo eso, sino hace poco era lo del femenino, ahora es el tema de la cantera, ahora es el tema de las taquillas, ahora es el tema de los abonos, que somos el único equipo de primera que no tiene abonos. Son muchas cosas, pero que yo también quiero aclarar que lo bueno de este grupo es que las energías no se van en eso, porque si no al final no estaríamos como estamos ahora. Que ponemos el pecho los capitanes, que hablamos con él, sí, pero que también sabemos que los fines de semana tenemos que salir y entregar todo, porque es lo que te pide la gente, y que se sienta orgullosa del equipo que tiene, porque al final ha costado mucho ascender el año pasado. Nadie capaz que a corto plazo lo valora, pero con el pasar de los años, con el tema de COVID, el tema de muchas cosas, se hacía muy difícil ganar, se hacía muy difícil tratar de competir y de conseguir el objetivo, y nosotros lo hemos hecho. Bueno, Tony, pues palabra de Óscar Trejo, un auténtico placer tenerte a ti y tener a uno de los capitanes del Rayo aquí en Carrusel Americano. Cuando habla el capitán hay que escuchar y callar. Así es, comprometido dentro y fuera de la cancha, como pueden ver los que consumen este podcast en YouTube. Óscar nos atendió desde su carro, desde el coche, como copiloto. Óscar, gracias por estar aquí en Carrusel Americano, un placer, y nos iremos a comer, José David, Tony y yo, un dulce de batata en tu nombre. Mucha suerte en la temporada y gracias por estar aquí con nosotros. Muy simpático, muchas gracias a usted por la invitación. Carrusel Americano, con Ignacio Marcano. Para cerrar este episodio de Carrusel Americano quería que tuviésemos aquí a Pipe Sierra, que es un gran periodista colombiano que adelantó en todo el mundo la gran noticia que era que James abandonaba Europa y se iba al Al Rayyan, y además que nos contaba una noticia que le va a interesar a los seguidores del Rayo sobre una cláusula que tiene Falcao en el equipo de Vallecas. Así que hoy, aquí en Carrusel Americano, lo tenemos con nosotros. Pipe Sierra, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola Ignacio, ¿qué tal? Un saludo cordial a toda la gente que nos ve y nos escucha a esta hora en Carrusel Americano. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Leí en redes sociales, Pipe, que te decían que eras el Fabrizio Romano colombiano, pero a mí personalmente no me gusta eso, porque tú eres Pipe Sierra, el que adelantó la noticia de James Rodríguez que se iba al Al Rayyan, el que ha dado tantas noticias últimamente relacionadas al país cafetero y el que además contó en exclusiva esa cláusula que tiene Radamel Falcao. Entonces, a mí no me gusta eso, tú eres Pipe Sierra y ya está. Sí, Ignacio, bueno, la envidia siempre corre mucho y sobre todo aquí en Colombia, a veces no se le da tanto el crédito a la persona que lo hace, pero es importante y te agradezco por la manera en que lo haces saber y lo haces sentir, por supuesto. Sí, creo que cada uno se crea su espacio. Ahora, es indudable que Fabricio es el mejor del mundo en este tema de los traspasos. Pero bueno, ahí vamos, construyendo también desde aquí en Colombia y Sudamérica, que creo que es un ámbito donde en el periodismo no se ha podido desarrollar aún. Te quería preguntar, porque aquí en este podcast somos bastante curiosos, ¿cómo se gestó? ¿Qué pensaste, qué sentiste en el momento en el que tenías entre tus manos la noticia de que James se iba del fútbol europeo y ponía rumbo al Al Rayyan? Mira, yo era un domingo, estaba acostado viendo una película y se me dio por abrir Twitter, porque en realidad el día de descanso trato de no usar redes sociales y aprovecharlo como un día de descanso. Por supuesto, el lunes es uno de los días más pesados porque te informas de todo lo que pasó el domingo, etc. Entonces estaba viendo una película y se me dio por revisar, abrí un chat que tenía en Twitter donde me daban la información hace 3 horas. Esto te estoy hablando más o menos a las 6 de la tarde, hora Colombia. Cuando yo veo, empiezo a preguntar, me confirman esa información que me habían dado y evidentemente me doy cuenta de que James Rodríguez está viajando a Emiratos Árabes Unidos. Esa fue la primera información que recibimos y que ya había un acuerdo entre los clubes. Así fue como se desarrolló. Ahora, lo que tú dices, después dormir 3 horas al día, sobre todo por el horario de diferencia con Qatar, que es el segundo lugar donde fue James, y si quieres después te cuento cómo fue ese trayecto y esa historia. Pero sí, fueron 3 horas donde no se durmió absolutamente
pues nada, porque la ansiedad, como tú lo dices, no te deja. Y más porque creíamos que el mercado de traspasos ya se había cerrado hace un mes y ya vemos que no fue así. No sé si piensas, por vivir allí en Sudamérica, que tienes, que se me entiende, una desventaja con el tiempo, porque tienes horas de diferencia y claro, a la hora de informar sobre jugadores, por ejemplo, en este caso colombianos, que viven en Europa, es complicado porque digamos que nosotros aquí estamos adelantados. Y te lo digo porque yo, que cubro la información de Sudamérica para la radio, te entiendo perfectamente, o entiendo esta situación perfectamente, porque es complicado que salga una noticia a las 10 de la noche, hora sudamericana, y aquí sea a la madrugada. No sé si piensas que eso es un factor en contra o no tiene nada que ver. Completamente, completamente. Por ejemplo, en el mercado de traspasos yo siento que dormía más o menos 6 horas, sobre todo para levantarme por más temprano a las 5 de la mañana, 4:30, para empezar a repasar todo lo que estaba sucediendo en Europa, vinculado principalmente a los colombianos. Entonces, en horas de la tarde, un día me llegó la información de que Santiago Arias estaba muy cerca de fichar con el Granada, perdón, que era una sesión, que iba a haber tal. Bueno, esto más o menos fue a las 12 de la noche de España. Al otro día, Santiago Arias recibe una propuesta que podría trabar el traspaso, bueno, la informamos. Y el segundo día de lo que te estoy contando, muy a las 4 de la mañana, el Granada anuncia el fichaje completo de Santiago Arias, o bueno, la cesión del colombiano, y tú a las 4:30 de la mañana, donde absolutamente nadie te va a leer, tienes que informarlo, ¿sabes? Entonces, a veces, de acuerdo al horario, tiene más repercusión la primera noticia que el anuncio oficial para los colombianos, porque pasa en horas pues donde la gente evidentemente está inactiva en redes sociales, donde la gente está inactiva, completamente durmiendo. Pero bueno, así es el horario y tienes que acomodarte. Definitivamente los europeos tienen una ventaja y el resto del mundo por el horario. De ahí que tengas, si cabe, un poco más de mérito a la hora de contar esta noticia sobre James y el Al Rayyan. No sé si puedas contarnos a los que nos escuchan esta intrahistoria de cómo se gestó el fichaje. No, por supuesto que se puede contar. Es un ofrecimiento que llegó por parte de Jorge Méndez, que sabía que la necesidad de James Rodríguez es buscar minutos, porque en el Everton definitivamente no los iba a encontrar. Este ofrecimiento llega el sábado. James pide no estar convocado para el partido del domingo o el lunes, si mal no estoy, del domingo creo, con el Everton. Dice que no se siente físicamente preparado cuando ya los dos clubes, que en este caso era el catarí y el de Arabia Saudita, envían la oferta para que James Rodríguez pues definitivamente salga del Everton. Ahora es el colombiano el que tiene que llegar allí. James descarta completamente la posibilidad de ir a Arabia Saudita, pero le llama la atención el tema de Qatar, aunque sabe que significa dejar el fútbol europeo y esto digamos que lo tiene un poco contrariado. Lo que le dice Jorge Méndez es vaya, conozca lo que le están ofreciendo y a partir de ahí resolvemos. El domingo más o menos en la noche, a la medianoche, James toma un vuelo a las 11 de la noche que lo dirige a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y es ahí donde nosotros decimos, hey, va a un equipo de la EY League. Y después nos damos cuenta que preguntando, que definitivamente no va a los Emiratos Árabes, sino que es una escala que tiene que hacer donde en Aspetar, una de las pues magníficas clínicas deportivas, se realizan los exámenes médicos porque en Qatar iba a tener algunos inconvenientes por el tema del visado, de dónde llegaba. Entonces se realizan los exámenes médicos allí, viaja ese mismo día a Qatar, llega a Qatar, conoce el club, cena con los directivos, no hay acuerdo el primer día, el segundo día tratan de llegar a un acuerdo y a medianoche más o menos James Rodríguez da el aval para que fiche definitivamente allí. Hay unas cláusulas en el contrato de James Rodríguez, es un contrato por 3 años, va a ganar cerca de 7 millones de euros más bonos, va a ser el jugador mejor pago de la Liga Qatarí y además de eso tiene una cláusula que le permite que por unos 10 o 15 millones de euros, dependiendo del año en el que se le vaya a fichar, un equipo de Champions League puede ir por él, si las condiciones se dan y se prestan. De todas maneras es una noticia pues, que sacudió el mundo del deporte porque recordamos que es un jugador que llama mucho la atención en su momento en el Real Madrid, en el Bayern y siendo el goleador de la Copa Mundo de 2014 en Brasil. Yo te pregunto, Pipe, a ver si nos puedes contar y quedaría incrédulo si me dices que no.
pero James Rodríguez no tuvo ofertas de clubes del fútbol europeo antes de aceptar las del Al Rayyan. Sí, mira, yo te puedo contar de 3 ofertas oficiales que recibió James Rodríguez. La primera de ellas es en el Sevilla, donde le ofrecían un contrato al principio del mercado de traspasos. Definitivamente James lo descartó y ellos descartaron la solicitud del salario de James. Después llegó una oferta del Milan, donde querían que el jugador saliera libre del Everton. Esto iba a ser muy complicado, pero además de eso le ofrecían un recorte salarial muy importante porque pasaría de ganarse 8 millones de libras a unos 3 millones de euros, aunque sabemos que el tema de impuestos pues en Italia lo ayudaba un poco más. Definitivamente era un recorte salarial que no le convenía al colombiano, lo intentaron incluso hasta el último día, y otro de los equipos que lo intentó fue el Porto, pero más por un ofrecimiento del Everton que estaba dándoles a James Rodríguez con una rebaja salarial y que por 20-25 millones de euros el Everton adquiriría a Luis Díaz. La posibilidad definitivamente se cerró, no hubo el intercambio entre los jugadores, sobre todo porque el Everton no iba a poner el dinero que le estaba pidiendo el Porto y porque el Porto rechazó la solicitud de tener a James Rodríguez, sobre todo por el salario que estaba pretendiendo el colombiano. Se cerró la operación, no hubo posibilidad de que esto continuara y parecía que el mercado iba a parar allí para el colombiano. Después llegan los 6 días más que tiene el mercado turco, el Istanbul Başakşehir le hace una oferta, James no está convencido porque era una cesión donde le iban a pagar cerca de 3.2 millones de euros y la otra mitad, los 3.2 millones de euros, la iba a pagar el Everton. Recordemos que solo quedaban 10 meses de contrato, es decir, no le tenían que pagar el año completo, sino la mitad de esos 10 meses, es decir, el salario de 5 lo pagaba el Başakşehir. A James no le gustó el proyecto deportivo y rechazó por completo esa solicitud. Y después, al verse pues tan atado y después de una conversación que hubo con Reinaldo Rueda, donde el técnico colombiano le pide a James minutos, él decide irse al Al Rayyan con todo lo que implica dejar el fútbol europeo, pero tener la posibilidad de disputar muchos minutos y sobre todo por la calidad de la liga de sobresalir allí. Ahora que mencionas al Oporto, Pipe, es curioso porque se cumplieron 10 años del primer gol de James en la UEFA Champions League, fue en 2011, jugando evidentemente para el Oporto contra el Zenit de San Petersburgo. Y claro, vemos este panorama y yo quiero que tú me des tu opinión. ¿Crees que irse al Al Rayyan lo va a usar James como un trampolín para volver a Europa? Hay una posibilidad, yo creo que muy grande, de que esta sea la principal razón por la que James quiera dar ese trampolín, ese salto en el trampolín, como tú lo dices, para regresar a Europa. Pero de todas maneras yo lo veo muy complicado porque es que se va a una liga de un menor prestigio, pese a lo que significa jugar al lado de James Rodríguez, jugar con James Rodríguez. Definitivamente es un tiro al aire y hay que determinar por qué se da este salto también a la liga asiática, pero ahí uno tiene que partir del deseo del jugador y él quería 2 cosas: 1, minutos, y 2, tener el mismo salario que estaba manteniendo en el Everton. Uno no se puede meter en los deseos de cada persona si esos son los deseos que él tenía personales de tener dinero y de tener minutos, pues ahora los va a cumplir, sea donde sea. Y es algo que uno no puede meterse a cuestionar. Allí lo va a desarrollar y esperaría también, yo creo que si sus actuaciones se dan, pues que definitivamente pueda volver a Europa, aunque va a ser muy difícil. Definitivamente es una situación que se presta para ello, pero también hay que recordar que James Rodríguez tiene, para mí, el mejor agente de fútbol, como lo es Jorge Méndez, que si lo quiere ubicar en algún club, sobre todo por la pandemia, que yo creo que no lo ayudó en muchos aspectos, podría hacerlo para un futuro. Pipe, vemos a Radamel Falcao con 35 años, hambriento de fútbol, volver a una de las mejores ligas del mundo, y a su vez vemos a James con 30 años, con una calidad indescriptible, alejarse de la élite del fútbol, yéndose a una liga prácticamente desconocida. Yo te quería preguntar cómo ve Colombia esto, qué se percibe por allí. Yo siento que esa es una historia de amores y de odios, sobre todo porque hay mucha gente a la que no le gusta Falcao, aunque es menor la cantidad si nos referimos a quienes le tienen fastidio a James Rodríguez, la situación, lo mediático que se ha vuelto, todas las noticias, tristezas, problemas con los entrenadores, porque definitivamente, y eso yo creo que se lo labró él pudo haber sido mucho más de lo que fue en estos últimos años. Veremos si a futuro puede desarrollarse mejor,
pero solo dependía de él. Ahora no llegó a hacer eso. De todas maneras, sí, en Colombia, para responder a tu pregunta, siento que se les compara demasiado, aunque son posiciones diferentes, líderes diferentes, pero lo que ha hecho Falcao en los últimos años, pues no había sido deportivamente bueno. Para mí era un jugador que no debía haber sido llamado a la selección Colombia, por ejemplo, en Galatasaray, lo que hizo en Chelsea, en Manchester United, después de su lesión de rodilla. Pero hoy día, por lo que está haciendo en el Rayo, sabemos que es un jugador que puede ser determinante a la hora de atacar, ser un revulsivo, ¿por qué no? Porque así lo ha hecho en los primeros 2 partidos con el Rayo. Y definitivamente hay una comparación entre estos 2 grandes jugadores y que creo que ambos se necesitan en la selección Colombia, porque no es que tengamos la mayor calidad técnica y mayor calidad en ataque como se esperaría, y seguro con ellos 2 podría ser completamente diferente. Ahora considero que Falcao, más allá de todo lo bueno que hace, no está para jugar los 90 minutos en un partido, y así lo ha demostrado también en el Rayo, pero es normal por su edad. Y James Rodríguez creo que sí se encuentra en la capacidad, tanto física como técnica y mentalmente, podría desarrollarse muy bien, y es algo que necesitamos aquí en Colombia. Para ir cerrando, Pipe, vamos a poner en valor otra de las exclusivas que diste, que tiene que ver con Falcao. Sabes que aquí se está viviendo una Falcao-manía desde que él llegó o volvió a la liga, y quería saber si podías contarnos de qué va esa cláusula que seguramente a nuestros oyentes del Rayo y de Colombia les interesará. Sí, yo creo que ahora hay 50 millones de fanáticos del Rayo Vallecano. Sin lugar a duda, el hecho de que Falcao vuelva a la élite, lo puedan ver todos los fines de semana, como no ocurría tanto en la Liga Turca, sí llama mucho la atención y ha generado también un aficionado más en cada lugar de Colombia, el Rayo Vallecano. Ahora, te cuento rápidamente de qué trata esta cláusula. Él ha firmado por 2 años, pero es uno con condición a otro. Como el Rayo Vallecano viene del descenso y hasta esta temporada logró nuevamente su paso a Primera División, pero sabemos que es un equipo importante de Madrid, pues ellos se aseguraron de igual forma en la gente de Radamel Falcao, posterior a los días de mercado, porque ya era un jugador completamente libre, que si el Rayo descendía, cosa que además es muy natural en el fútbol europeo, que un equipo que asciende generalmente es el llamado a descender, y en todos lugares del mundo, pues si esta situación se llega a dar, Radamel Falcao será un jugador libre en junio de 2022. Si no, que es, yo creo que como se están prestando las cosas, el Rayo va muy bien, incluso va encima del Barcelona, pues definitivamente Falcao extenderá su contrato 1 año más. Esto unilateralmente, es decir, el Rayo toma la decisión de que como este objetivo se cumple, se extiende el contrato de Radamel Falcao García. Pues ya lo escucharon. El gran Pipe Sierra, aquí en Carrusel Americano, se pasó para contarnos todo sobre esas cañerías del fichaje de James Rodríguez por el Al Rayyan y esa cláusula curiosa que tiene Falcao en el Rayo Vallecano. Gracias, Pipe, por tu tiempo, por pasarte por aquí, y fue un verdadero placer tenerte aquí en Carrusel Americano. Ignacio, gracias a ti, gracias a toda la gente de Carrusel Americano, un placer poder estar con ustedes y un abrazo. Espero verlos pronto. Antes de irnos y despedirnos de este nuevo episodio de Carrusel Americano, vamos a decir el ganador de la camiseta de Falcao que estábamos sorteando en este podcast. El primer gran sorteo que vamos a tener aquí, de muchos, así que hay que estar atentos y suscribirse al canal de YouTube para estar pendiente de los sorteos a futuro que tengamos aquí. El ganador de esta camiseta, con la franja roja, el escudo del Rayo Vallecano y la firma, ahí al lado, como la ven, del gran escudo del equipo de Vallecas, es Javier Bastidas. Por aquí te están saliendo, si nos ves en YouTube, el comentario que hizo en el canal como se lo pedimos y el tweet que puso también, bueno, o su Twitter, para participar en este primer sorteo. Allí se la enviaremos, según lo que me pudo decir el equipo de producción, es que es colombiano, así que se la enviaremos allí a Colombia para que la disfrute y seguramente la presuma con sus amigos. A ti que me ves o me escuchas, solo darte las gracias una vez más por estar aquí en Carrusel Americano y decirte que nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Cadena SER. La radio.